Bueno, antes que nada, pues agradecerles por estar acá, agradecer a la Cátedra Fernando Rielo por darnos la oportunidad con Nelson. Cuando estábamos preparando esto, decíamos, oye, no sé si vamos a estar al nivel. Quienes han pasado por acá, pues en realidad eh, tienen un conocimiento muy grande, ¿no? En cuanto a la parte del sistema genético de Fernando Rielo. Pero bueno, haremos una aproximación desde nuestras limitaciones y esperamos pues también contar con esta contraparte que ustedes nos puedan dar desde su experiencia en las diferentes áreas del conocimiento. Lo que queremos es hacer un acercamiento desde esta relación entre la persona, la tecnología, desde el sistema genético de Fernando Rielo. Nuestra agenda, así brevemente, empezaremos hablando un poco acerca de la inteligencia como un concepto. Veremos de una forma general el sistema genético de Fernando Rielo. Profundizaremos sí más en algunos casos de lo que es la inteligencia artificial, algunas construcciones de inteligencia artificial que queremos mostrarles a ustedes y su relación justamente con lo que es el sistema genético, y terminaremos hablando de transhumanismo, ¿no? Que es un tema que está actualmente generando mucho debate y lo quisiéramos también poner acá sobre la mesa junto con ustedes. Y aquí nos hemos planteado algunas preguntas, algunas de estas no son nuestras, como ustedes pueden ver en las dos finales. Las hemos tomado de la cátedra que tuvimos la semana anterior desde Salamanca, en donde también participó Cristina como representante de la universidad, y tuvimos algunos colegas más de aquí de Ecuador y de España. También estuvo el padre Luis Casasus, presidente de los misioneros y misioneras residentes. Y las preguntas son estas, ¿no? Esta relación, sabemos que la persona es un ser en relación, que Dios, que el modelo absoluto es un ser en relación, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona este sistema genético con estas propuestas tecnológicas? Buscábamos cómo denominarle, dijimos propuestas tecnológicas, ¿no? Estas soluciones, si quieren, tecnológicas actuales. ¿Cómo se relaciona el sistema genético? Y aquí esta pregunta va a quedar abierta. Bueno, siempre quedan las preguntas abiertas, pero va a quedar abierta porque nosotros quisiéramos que esta pregunta ustedes también se la planteen para cada una de sus áreas de conocimiento, en la salud, en la educación, en la psicología, en la sociología. ¿Cómo es esa relación, no? ¿Hasta cuándo? Esta es una pregunta bastante que la veremos desde el transhumanismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué condiciones podemos decir que somos personas? Hay mucho en debate ahí, ¿no es cierto? La eutanasia está por ahí, está el transhumanismo también, que está cogiendo mucha fuerza. ¿Hasta cuándo se es persona, ¿no? Miren que las preguntas, ya desde ahí se dan cuenta que responderlas nosotros no lo vamos a hacer del todo, pero daremos una idea. Y estas dos preguntas, en realidad, después de haber escuchado la cátedra desde Salamanca, las habíamos querido traer acá. Y la primera, o las hemos unido las dos, dice, ¿puede pensar una máquina o puede tener sentimientos una máquina? Esta pregunta la planteó ya en la parte final de su presentación el padre Luis Casasus. ¿Puede una máquina pensar? ¿Sí? ¿Puede tener sentimientos? Y ahí lo vamos a ir intentando pues conectar con ustedes. Y la última es, ¿cuáles son y serán las implicaciones éticas y legales de la IA? Pues que ahí Nelson, que está bastante metido en esta parte también de las tecnologías, y pues conoce la parte ética. ¿Sí? Chévere. Bueno, seguimos, Nelson. Pues muchas gracias por invitarnos, y es un reto. Vamos a ver cómo nos sale con Pablo. Pues yo creo que es un momento también maravilloso el que yo en mi experiencia profesional estoy viviendo, todos estos sueños de una inteligencia artificial que está en funcionamiento desde este boom de OpenAI y este ChatGPT a final del último día de noviembre del 2022, y este boom del 2023 en el mundo profesional nos mostró que es posible varias de las cosas que se venían soñando. Detrás de la inteligencia artificial ha estado el sueño de muchos ingenieros y científicos a lo largo de estos 70, 80 años. Es más, cuando se hablaba de las primeras máquinas capaces, computadores, de hacer procesamiento, la aspiración era intentar, fíjese, nada más y nada menos que igualarnos a un humano, ¿no? Igualarnos a un humano. También podríamos pensar ahorrarnos un humano,
y por eso también esto tiene unas implicaciones éticas que desde el punto de vista más amplio, sistémico, en lo profesional yo creo que el modelo genético de Fernando Rielo tiene una respuesta a varios elementos que ahora mismo están aquí para quedarse y que son temas como la inteligencia artificial o el transhumanismo que comentábamos con Pablo hace un rato. Bueno, yo quisiera traer aquí a recuerdo de ustedes la primera parte de la intervención de Luis Casasus a la hora de responder qué es inteligencia. No hay acuerdo sobre el tema de definir inteligencia, y mucho menos una inteligencia artificial que ya tiene sus propias complicaciones, ¿no? Pero varios han intentado y no se ha puesto un acuerdo sobre qué es exactamente inteligencia, y Fernando Rielo tiene una respuesta, como miraremos aquí. Les hemos dejado ahí una notita, y vamos también a invitarlos a usar las herramientas que el Instituto ha ido creando para tener a primera mano información que podamos contrastar con los conceptos que están ahora, como digo, en pleno auge, ¿no? Y en auge no como moda, han llegado a quedarse, y necesita el mundo justamente un acompañamiento en este proceso. Entonces, tanto Aristóteles como Gardner, como Goleman, ¿sí?, y varios otros más han planteado algunas definiciones sobre inteligencia, ¿no? Lo que implica inteligencia. También el tema de inteligencia se ha asociado muchas veces al tema racismo, ¿no? Y hay un libro que salió en 1993 y que convocó a los investigadores en ese momento en un mainstream de los pocos que se han desarrollado en el mundo para responder con una definición de inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Este libro lo que planteaba a través de una curva de estadística, que el tema de raza e inteligencia estaban correlacionados, y decían una cosa tan fea como que una raza determinada pues no podía mejorar su inteligencia a pesar de la capacitación que le podamos entregar. Y este grupo de científicos, 50 en 1994, plantearon esta respuesta de lo que podría ser una definición de inteligencia, ¿no? A esta visión más racista, limitada, de lo que este autor pensaba sobre inteligencia, ¿no? Entonces, ellos definen la inteligencia como una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, pues implica la capacidad de razonar, de planificar, de resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Como ven, pues también aquí hay mucha tarea en cómo podemos diseñar estas herramientas para ayudar a la función básica que tenemos en esta sustantiva de esta universidad, que es educar, ¿no? Educar, claro, ¿cómo vamos a educar, ¿sí? Para ayudar a que esta inteligencia se desarrolle, ¿no? Entonces, pues bueno, se refleja pues en una capacidad mucho más amplia, profunda, que permita comprender nuestro entorno, darnos cuenta, darnos sentido a las cosas o descifrar qué hacer, ¿no? Entonces, ya había ahí unas pistas que, pues digamos, eran por lo menos esta respuesta a una visión mucho más racista. Esta imagen ha sido generada con inteligencia artificial para ustedes, para esta sesión de hoy. Pedí generar una imagen de un rostro con apariencia humana y que tenga dos partes, ¿no? Una parte que está clarísima que es una parte humana, y otra parte que parece una parte digital, ¿no? Simplemente para reconocer, ahora que vamos a hablar de esto con Pablo, reconocer que los humanos somos excelentes en tareas que requieren creatividad, pensamiento crítico, empatía, ¿sí? que son capaces de reflejar esta facultad que tenemos, pero también esta voluntad y esta capacidad de unirnos en una relación con los otros, con el otro, y también de manera trascendente, ¿sí? Somos capaces de aprender de la experiencia, de adaptarnos a nuevas situaciones. Poseemos una inteligencia emocional, ¿no? Para recordar la definición anterior sobre el tema de inteligencia, que no solamente es razón, es un tema muchísimo más rico, muchísimo más, yo suelo decir, potente, ¿no? Muchísimo más potente, más allá de complejo, es potente, ¿no? Por todo lo que puede hacerse y que permite comprender, conectarse con otras personas en un nivel profundo. Entonces, cuando hablamos de una inteligencia, estamos hablando, por ejemplo, de esa capacidad de tener compasión,
¿Las máquinas tienen compasión? Podría haber sido otra pregunta Ujú. que podríamos haber colocado al inicio y que nos gustaría que salgan aquí. Mientras que las máquinas son potentes, ¿no? A lo que llamamos ahora mismo como inteligencia artificial, a la hora de ser veloces, ser precisas, ¿no? Tienen modelos matemáticos, modelos estadísticos muy complejos, ser escalables, pueden crecer rápidamente, ¿no? Pueden multiplicarse rápidamente, pueden procesar toda esa big data que hemos escuchado a lo largo de estos últimos años y que van más allá de las capacidades que tenemos los humanos, ¿no? Fíjate, en la anterior, Nelson, fíjese lo importante que es esta parte, ¿no? Cómo nosotros vamos y queremos llevar hacia eso el diálogo, ¿no? Ir intentando diferenciar lo que es la creación directa, ¿no es cierto? Como nosotros como ente creado, y luego, un poco lo que nos comentaba el doctor Santiago, la parte ya co-creacional junto con, o sea, inspirada en la persona para dar origen a un nuevo objeto, en esa relación sujeto-objeto, ¿no? Y la variación que van teniendo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí están los desafíos de los ingenieros y los científicos, pero si damos un paso más allá de las capacidades que son propias de los humanos y de las capacidades que podemos intentar reproducir de manera artificial en algunos de los sistemas, ¿no? Yo creo que hay una línea que en algunos casos en las que las máquinas pueden ser mucho más capaces en términos de comparación con capacidades humanas, pero eso no las hace humanas. Y entonces, eso a la hora de hablar de regulación, de hablar de todo este tratamiento ético de la inteligencia artificial, de la regulación de los países y los intereses de los países y nuestro futuro como humanidad, digamos, está. Yo quería ahora, para dar paso a Pablo, simplemente recordarles que hay una herramienta creada por el instituto que permite a través de este diccionario consultar varios temas. Y me gustaría que a través de la herramienta podamos consultar ¿y qué dice Rielo sobre la inteligencia? Hemos llegado a la artificial, hemos estado comentando qué dice Rielo. Entonces, pues tienen aquí el link. Nos olvidamos de poner el QR, Pablo. Sí, un QR nos faltó. Perdón, nos Sí. olvidamos. Voy a entrar. Sí. Bueno, es Queríamos, una. Sí, adelante. queríamos compartir esta herramienta porque a nosotros nos sirvió mucho, ¿no? Y sabemos que no todos la conocen. Entonces, en principio, ahora ponerles el enlace, dijimos, no, pues veámoslo junto con ustedes. Y si alguno está aquí con su computador y quiere entrar, ir viendo ya los conceptos, irla usando, porque como les dijimos al inicio, en principio nosotros lo que intentamos es llevar un poco el modelo hacia el área de tecnologías, pero quisiéramos que ustedes lo lleven hacia sus áreas del conocimiento, sí. Sí, bueno, para Rielo, ahora que estuvimos hablando de inteligencia, miren este concepto antes de que exista inteligencia artificial y puede ser muy esclarecedor a la hora de definir qué es esta inteligencia artificial y de también establecer elementos que permitan ser un principio y también guía de toda esta deuda que tiene el tema de inteligencia artificial en estos años de desarrollo, pero especialmente en estos últimos 2 o 3 años de aceleramiento a la hora de hablar de regulaciones. Ya miraremos que el tema de IA y el tema político y el tema de interés económico realmente, vamos, pone a la humanidad en unas situaciones de necesidad de una guía, ¿no? De unos principios y una guía. El propio Papa Francisco ha creado una carta sobre el tema de inteligencia artificial hace 2 meses solamente y me ha sorprendido mucho gratamente, hablando de datos, de interoperabilidad, de la necesidad del cuidado también de la persona, evidentemente, en el tema de la IA. Bueno, quiero, antes de darle paso a Pablo, pues usar la herramienta está fantástica para hacer rápidamente conceptos y quisiera cerrar esta parte cuando hablamos de inteligencia trayendo esta definición tan potente de Fernando Rielo sobre la inteligencia como una facultad que vamos, no se pone de manera explícita, de manera organizada, epistémica, diría nuestro amigo del grupo de investigación sobre el tema de la inteligencia y lo que está detrás de esto, ¿no? Entonces, la inteligencia es junto con la voluntad y la libertad
una de las tres facultades o potencias, y estas se denominan intelectiva, volitiva y unitiva. Y la facultad intelectiva o inteligencia posee las siguientes funciones, ¿no? Entonces, pues les dejo esta primera parte de la definición para que lo puedan mirar. Si ven una definición mucho más potente, mucho más rica, que podría decirnos, ¿no? Sobre una definición de inteligencia artificial que tampoco está definida, qué es realmente inteligencia, o a lo mejor resulta que lo que llamamos inteligencia artificial no está bien llamada como tal, ¿no? Entonces regreso a las láminas. Bien, adelante, Pablo. Sí. Bueno, como les había dicho, nosotros pues lo que queremos es un poco adentrarnos aunque sea de una forma general, en la parte de este sistema genético. Y ahí pues aparecen tres aspectos muy interesantes que seguramente ustedes, la mayoría pues ya los han visto, pero nosotros queríamos ponerlos muy brevemente para quienes no los han conocido. Pues primero pensando en la parte constitutiva, ¿no? Que hablaríamos de tres niveles. Ese nivel físico, psíquico y espiritual. Y aquí nosotros nos hacíamos una pregunta con Nelson, decíamos, bueno, cuando a nosotros, pensando en nuestra casa, le preguntamos a un familiar cercano, ¿no? ¿Cómo te defines como persona? ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues yo, si somos muy creyentes, dicen, yo soy hijo de Dios, ¿no? Soy hijo de Dios, y es una definición muy válida. Si no son creyentes, algunos dicen polvo de estrellas, ¿no es cierto? Yo soy polvo de estrellas. Se definen. Pero si tú les dices, eres un espíritu psicosomático, ¿y de dónde saca estas cosas? Es un concepto que en realidad requiere profundizarlo y ponerlo en contexto. Entonces, esta parte física la entendemos. Dice, mira, pero es que si tú ves, también tenemos materia, y esta parte la comprendemos, ¿no? Tenemos esta parte de estas funciones orgánicas, igual que lo tienen los animales. Luego, si llegamos a la parte en el concepto y decimos la parte física, psíquica, tenemos un comportamiento. La mayoría también dicen, sí, pues somos materia con comportamiento, lo podrían decir tal vez algunos, ¿sí? Pero aquí va la riqueza justamente de Fernando Rielo, y cuando en alguna oportunidad yo recuerdo en Tenerife con un grupo de colegas que justamente se dio esto, ¿no? Cuando les dije es un espíritu psicosomatizado, dijeron, ¿de qué estás hablando? Y las respuestas que yo les di fueron casi de ellos. Estoy hablando de catedráticos de universidad. Entonces, dice, explícanos esta parte. Y les soy sincero que no lo pude hacer muy bien, y no sé si ahora lo puede hacer, pero sí lograron entender, ¿no? Que somos un ente, como bien lo explicaba también el doctor Santiago, somos un ente creado, ¿sí? Hay un modelo absoluto que nos crea, y eso pues nos da, y lo hace a través de esa divina presencia constitutiva en nosotros, nos da una conciencia y nos hace este ser que siempre está tendiendo a hacer más. Bueno, para no profundizar mucho en esto, ustedes la mayoría lo conocen, pues tenemos estos tres niveles. Luego, en ese ámbito de relación, porque somos seres relacionales, aparecen pues los ámbitos en los cuales nosotros nos vamos constituyendo, que son el personal, no hablamos aquí de ego, sino en esa relación, ¿no es cierto?, propia. En el sacral, hablando de la trascendencia, ¿no?, de hacia dónde nosotros tendemos como hijos del Padre o como criaturas creadas. En la parte social, porque nosotros no vivimos solos, no vivimos en comunidad, somos dependientes también del contexto de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra familia cercana, y en el ámbito cósmico, ¿no?, como naturaleza, y se relaciona justamente también con los niveles y las dimensiones en esta experiencia vivencial que podemos tener. Sigamos, Nelson. Sí, solo ahí reconocemos nosotros una experiencia, mira ahí, tecnológica, es una realidad la que estamos viviendo en este cambio de relación con la tecnología, que no es una moda. Yo quiero advertir que no es un tema, como sí que ha habido palabras más de moda, tipo Big Data y tal, que aparecieron en un momento determinado. Estamos ante una potencial
singularidad. No la hemos alcanzado aún, pero esta inteligencia artificial en la que estamos cosechando el trabajo de 70 años de investigaciones, de ingeniería, de inversiones, es un tema que está aquí para quedarse, ¿no? Que está aquí para avanzar hacia una singularidad que sería llegar a una inteligencia artificial general, que es donde la gente está apuntando. Y aquí quisiera, Pablo, un poco comentar eso, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una capa de aprendizaje automático, basado en datos, modelos matemáticos, ¿sí? Interacciones. Es eso lo que tenemos. No hemos llegado a una inteligencia artificial general que tendría como símil una persona. Cuando tengamos algo que se comporte al nivel de una persona, estaríamos ante una inteligencia artificial general y eso sería una singularidad. ¿Sí? Un tema, hay quien dice que no llegaremos allá, hay quien plantea al 2100, al 2030, nadie sabe, pero mucha gente está trabajando a ese punto. Y un tercer nivel es la superinteligencia, una inteligencia que está en capacidad de decidir por cuenta propia, que serían las películas tipo Terminator, Skynet, ¿no? Skynet, ya la inteligencia tomó control, ¿no? Y esta dimensión, insisto que no es una moda, pues hay quien lo quiere plantear como esta posibilidad que se ha abierto hasta ahora, que ha sido la posibilidad de hackearnos como humanos. Porque claro, esta inteligencia artificial nos hackeó en las posibilidades que eran propias de los humanos. Las máquinas nos habían reemplazado en varios temas que no ponían en duda el tema de nuestra humanidad, si es que hay duda. Digo, estoy a lo mejor siendo un poco exagerado, pero claro, estas dimensiones en el modelo antropológico están cubiertas, ¿no? Fíjense, están cubiertas y es también un tema que intercambiábamos con Pablo, lo potente del modelo respecto a lo que el propio Fernando Rielo aún no había vivido, ¿no? Sí, y es justamente desde estas dimensiones que nosotros, nuevamente, reitero en esto, quisiéramos invitarles a cada uno de ustedes a adentrarse al modelo. Nosotros lo estamos haciendo desde la tecnológica, pero ustedes lo pueden hacer desde cada una, ¿no? Desde la que estén trabajando, desde su área de expertise, ¿no? Luego, fíjense, no sé si lo vemos en el... ¿Diccionario? Sí, para... Sí. Este gráfico también no lo imprimimos para que lo puedan descargar del diccionario, lo tienen ahí full color. Toda esta información está ahí. En realidad hay muchísimo. Si ustedes comienzan a leer y relacionar con su área de conocimiento, pues van a decir, qué poco que nos han contado Nelson y Pablo. Y de hecho sí, creo que es muy poco, pero pues el tiempo y la limitación también de nuestro conocimiento. Bueno, en esta parte, lo que quisiéramos mostrar, no sé si le haces un poquito de zoom en la parte, ahí por favor, sube un poquito. Tenemos estructura, miren, esto nos explicó el doctor Santiago en la primera sesión, cuando hablaba de la estructura formal, ¿no es cierto?, y de esa estructura trascendental. ¿Cómo llegábamos a esa estructura formal? Nos hablaba del modelo absoluto para el ser humano que es, hablaba de principio creador, ¿no es cierto?, principio co-creador y principio actual o epistémico. Entonces, en la parte de principio creador, ¿sí?, es esta acción, justamente la parte de la creación, ¿no?, que en este caso la divina presencia constitutiva, la parte del momento de la creación, en donde se da la estructura formal, con todas estas capacidades y potencialidades que tenemos. En la parte de la estructura trascendental es el principio co-creacional. Ahí sí ya vemos a la divina presencia constitutiva y nosotros recibimos esta, como lo decía, esta codificación, lo decía bien el doctor Santiago, esta codificación. Para nosotros codificar, Nelson, es escribir una sentencia de códigos y hacer algo, ¿no?, y plasmarlo y construir resultados. Y yo en principio cuando decía codificación, se me iban ahí unos y ceros. ¿Cómo puedo construir algo, crear algo, no? Pero luego, si lo vemos bien y profundizamos, sí que viene a ser un poco de eso, pero desde su generosidad, desde su intimidad. Somos seres creados desde la intimidad de
de Dios, ¿no? Y ya en la parte superior está la divina presencia santificante, que sí que nosotros la vivimos ya a través del bautismo. Fíjense que aquí, y desde aquí se desglosa algo muy importante, que viene a ser la parte de creación. Y la pregunta que yo me hacía aquí es, la persona humana puede, tomando en cuenta esto, ¿no? El principio de creación, el de co-creación y el actual, la persona humana puede crear, fíjense la palabra, crear, algo malo, crear, ¿no es cierto? Diríamos que no. Basado en ese principio, diríamos que no. Y fíjense cómo nace la tecnología, el principio de las redes de comunicación, cómo nace, y ahí no hay maldad. ¿Cómo surge? Y está creo en algunas láminas más adelante, pero lo podemos mencionar ahora. Habla de uno de los científicos de los laboratorios Bell, Claude Shannon. Claude Shannon presenta el concepto de comunicación y lo que dice es que la comunicación se da en poder mover, ¿no? Algo lo llaman así, desde un punto a otro. Es la comunicación para él, poder mover algo desde un punto a otro. En este acto de creación, fíjense, que es así como lo ve, no hay maldad. ¿Y qué es lo que mueve? Ceros y unos. Dice, yo voy a mover, para tener comunicación, voy a mover ceros y unos. Volvemos aquí, si regresamos a la parte, fíjense, de co-creación, tendríamos sujeto, ¿no es cierto? Objeto. El ente creador y como objeto. Pero surge un tercer punto, ¿sí? Que es sujeto, objeto y nuevamente sujeto. Porque lo que nosotros creamos va a motivar algo en un tercero. Y a eso vamos a llegar luego cuando veamos la parte de las emociones. Pero fíjense ahí, en principio no hay maldad en la creación. ¿Qué es lo que sí dice que se puede dar? Dice, la información es la medida de la libre elección de un mensaje. Surge un concepto que yo no lo había visto de información. Y me llama mucho la atención. La información es la medida de la libre elección de un mensaje. Entonces, ya va a depender mucho lo que yo comparta ahí. Y luego esos unos y ceros que se convierten en un mensaje de, mira, te felicito, genial, qué bien que lo hiciste. O puede ser otra cosa también. Pero en principio, fíjense, y se sigue manteniendo. Por eso nosotros cuando con Nelson estábamos contrastando algunas cosas de la tecnología con el modelo, decimos, es que se adapta muy bien, pero hay que profundizarlo un poco. Y eso desde nuestro desconocimiento. Esperamos ir siendo inspirados y cuando digo inspiración, toda la creación, pues como también nos decía Santiago, viene de eso, de una inspiración, como ese acto creador, ¿no? No somos nosotros entonces los que creamos, sino es el modelo absoluto a través nuestro, el que nos permite crear. Por tanto, lo que creamos no es malo. Ya luego el uso, que vamos a ver luego esto, pues sí que lo sería. Y eso un poco se va viendo también en el reflejo de estas estructuras en nosotros, ¿no? Sí. Una publicidad más a la herramienta. Pueden, como ven ustedes a través de esta parte superior Nelson derecha, era el encargado de vender la herramienta, ¿eh? sí, vamos a navegar a lo largo de más conceptos, ¿no? Más conceptos muy, muy, muy potentes. Los invito yo a usar esta herramienta. Bueno, esto es un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Ese acto creador, ese acto ontológico. Esta definición igual hemos tomado ayudándole a vender la herramienta Nelson. La hemos tomado ahí. Si ustedes van y buscan acto ontológico, y es que es muy completa, nos dice todo la explicación de un proceso creador, ¿no? ¿Cómo se crean las cosas? Y nosotros, desde nuestro ego, decimos, yo creé esto, ¿no? Yo, Pablo, y claro, pues, ¿cierto? Nos levantamos un poco, decimos, yo creé esto. Cuando lo que tendríamos que siempre verlo, y ahí no habría maldad, es recibir esa inspiración para crear esto. He recibido la inspiración para crear esto. Es el modelo absoluto a través de mí, que yo sí que he puesto, ¿no es cierto? Me he dispuesto para que ese acto creador se dé, ¿no? Y fíjense esta parte, ¿no? La degradación
de este acto etológico se da a qué uso nosotros le damos a esa libertad detrás de esta potencia, ¿no? Que tenemos, de hecho, como seres humanos, como personas humanas. Bueno, y vamos a dar un paso hacia el tema de definida la inteligencia. Ahora ya comienza lo... No, no. Es una definición muy potente, la definición de inteligencia de Fernando Rielo, y me gustaría que a la luz de esta definición podamos ver los avances que hay ahora mismo y que pueden ser muchos sorprendentes. Yo ayer miraba a dos personas que estaban intercambiando un aplicativo para aprender inglés, ¿no? Y detrás de eso estaba un GPT. Entonces, pero estaba impresionante que te reconozca la voz, que reconozca bien, porque estaba uno de los que estaba hablando estaba con una pronunciación no tan buena, y la máquina entendía, movía bien y mantenía una conversación. Entonces, es interesante, ¿no? Pero realmente será eso inteligencia, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí compartir con ustedes algunas definiciones a lo largo de una ciencia que le hemos logrado mapear. Como es tan reciente y está dominada en el tema digital, sí que hay hitos concretos, y uno de estos hitos es la presencia de Alan Turing, quien se le considera el padre de la inteligencia artificial, y él planteó una pregunta. La pregunta era, ¿sigue estando ahí activa? ¿Pueden las máquinas pensar? También podría decir, ¿pueden ser las máquinas inteligentes? ¿Sí? Bueno, detrás de esto, pues ha habido varios avances, varios retos, varios hitos ahí que se han tenido que ir enfrentando. Uno de estos es el hito se le llama el test de Turing. Entonces, hasta hace unos años, hoy se ha escuchado menos, pero hasta hace unos años se decía, en los ambientes empresariales, industriales, pero también en los universitarios, se preguntaba, ¿hiciste un aplicativo de inteligencia artificial? Sí. ¿Pasa el test de Turing? Si pasaba el test de Turing, es que habías conseguido la inteligencia artificial. ¿Y qué era eso? El test de Turing. Mantener una conversación, un humano en un cuarto, con otro agente en otro cuarto, y no saber si es un humano o es una máquina. Si tú determinabas a través de pregunta-respuesta que era una máquina, estaba clarísimo, Pablo, que eso pues no era inteligencia artificial. Si yo lograba engañarle, la máquina lograba engañarme, entonces habíamos alcanzado el test de Turing, ¿no? El test de Turing. Hoy por hoy, ¿no? Tus estudiantes te han superado el test de Turing con los trabajos y ChatGPT. Sí, y fíjate que lo que veíamos cuando salió este concepto, la palabra engañar, ¿cómo pone? Fíjense la definición, ¿no? De que una persona tenga que engañar para considerar, en este caso una máquina, pero tenga esa acción de engañar para considerarse inteligente. Y nuevamente, volvíamos al modelo. No, la inteligencia tiene que ser esta, ¿no? Si hemos replicado mucho de lo que dijo el padre Luis Casasus, es un poco también por esto, ¿no? Porque regresamos ahí, no, mira, engañar no. Aunque pues entendemos el principio de lo que Turing quería proponer. Sí, ¿no? Entonces, bueno, otro de los pioneros de la IA es John McCarthy. Lo pongo aquí porque el trabajo de este hombre y con su equipo de laboratorio era encontrar cómo hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones, conceptos, resuelvan tipos de problemas que estaban reservados para los humanos, y que ahora con GPT han probado, me imagino, han hecho resumen de una lectura con GPT. Levante la mano. ¿Sí? El otro día tenía que presentar observaciones sobre una propuesta de una normativa, y yo le hice la siguiente pregunta a un GPT 4.0. Dime cuáles son los elementos críticos de este texto, que era un textazo, eran 40 hojas, que pongan en duda que el tema tecnológico que el tema de seguridad se tenga que llevar en el área tecnológica. Y me sacó un montón de razones, muchas de buena calidad. Entonces, este trabajo que estaba
alrededor de 57, tal. De ahí salieron muchos proyectos para fondear lo que se llamaba el verano de la inteligencia artificial, con muchas promesas, pero como toda la vida, decía el ex rector de la Universidad del Padre Luis Miguel, la curva de los sentimientos. Subía mucha inversión, veranos de la IA y muchos inviernos. Así ha pasado durante estos 70 años. Pero hay una segunda parte, y es la búsqueda en ese momento de mejorarse a sí mismas. ¿Cómo se mejoran a sí mismas? La IA es la nueva electricidad del mundo. La IA es la nueva electricidad. ¿Y cuál es el combustible de esta nueva electricidad? Los datos. Estos datos de la base de conocimiento que hemos sido capaces de colectar y de todas las interacciones que estamos haciendo actualmente. Entonces, varios de estos temas que eran un desafío con este primer boom que hemos tenido de una inteligencia artificial generativa en la que se han integrado varios elementos, como pueden ver, que eran preocupación de McCarthy, de alguna manera se van alcanzando, ¿no? Y esta IA ha impactado a todos los sectores. Yo quisiera comentar en el tema educativo, evidentemente una IA generativa como la que tenemos ahora, en la que parecería ser que es cierto que ha hackeado las capacidades humanas, porque un auto no se comporta como un humano, excepto un auto que tenga una inteligencia artificial y se pueda autoconducir, que no necesite de mí, ¿no es cierto? Pero claro, en las facultades, en la capacidad de crear, estos 4 rostros que están ahí han sido creados con inteligencia artificial, ¿no? Podrían probar, estuve yo jugando, ahora no lo tengo, pero podemos jugar un poco con Midjourney, por ejemplo, y crear, no sé, una Mona Lisa con el estilazo de Botero, por ejemplo. Pues, si quieren la podemos ver. Y claro, se hace en segundos. Segundos. Varias de estas funciones, está la pregunta, ¿estamos hackeados? ¿No? Y en la educación superior, además como educadores, saber que esta IA generativa que está ahí, que tiene muchas posibilidades, necesita una guía, necesita unos principios sobre cómo irse desarrollando, ¿no? Y a nivel mundial, unas regulaciones que hagan que esta herramienta siempre sea herramienta y esté a nuestro servicio. Aquí más ejemplos, ¿no? Aquí un pedido sencillo, una pintura impresionista sobre México. Sí, pues rápido, ¿no? 10 segundos. Y claro, esta IA generativa es una IA que ha sido capaz de aprender de mucho contenido que esté en la web, por eso se llama modelos de lenguaje largos, y uno de los puntos que he comentado hace un rato, que se ha marcado como un gran acelerador de esto, sin duda ha sido OpenAI, ¿no? OpenAI, esta empresa que ha hecho que la inteligencia artificial generativa, además de todo lo potente, esté abierta a cualquier persona, ¿no? Es cierto que hay versiones de pago y tal, pero pues está abierta y ha sido un gran acelerador. Entonces, esta IA generativa, además, fíjense, respecto a sus capacidades, me gustaría que podamos pensar qué es lo que nos hace humanos. ¿Qué de eso que pensamos que nos hace humanos realmente puede ser trasladable a otro, ¿cómo le llamaríamos esto? A un ente. Entonces, estaría bien, ¿no? La capacidad de entender el lenguaje natural en cualquier idioma, esa es una capacidad humana, es una posibilidad humana solamente para los humanos. Si han practicado con GPT, vemos que le pregunto varias cosas y en general me entiende creo que bastante bien, ¿no? Sí, bastante bien, ¿no? Esta línea de tiempo que quiero también plantear no es un tema de hace unos meses, o sea, no fue un tema del 2022, hay todo un proceso que está desarrollándose en un tema que va avanzando, ¿no? La pretensión podría ser sustituir a un humano, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, rápidamente más ejemplos de cosas que se podrían ir haciendo y los avances que hemos tenido también en la capacidad de predecir, ¿no? Tenemos algoritmos que son capaces ahora mismo de predecir si alguien quiere tal o cual producto, de predecir comportamientos.
No sé si ahí puedes comentar algo en el tema de sentimientos. ¿Puede una máquina con esta inteligencia artificial generativa que hemos visto de imágenes, de texto, de audio, en el tema de los sentimientos, tener alguna generación? Claro, o sea, puede hacer muchas cosas en la parte de sentimientos, pero yo quisiera en realidad aquí, ya que vino Francisco y habíamos estado conversando un poco también de la charla, Frank, y Frank tiene una buena experiencia haciendo uso de IA en su ámbito de la psicología. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poquito. eh, Vamos a ir mirando, si ven texto, tal, sentimientos, vamos a mirar el tema justamente con Frank. Adelante, Frank. Sí, es un poco esa experiencia tuya, ¿no? Que nos comentabas con esta inteligencia artificial en el ámbito de la psicología. Oh, ok, buenos días con todos. No, justamente conversábamos con Pablo hace poquito y decíamos que hay ya inteligencias artificiales que tienen la capacidad de entablar no solo una conversación, sino también de simular, como decía Nelson, un proceso de intervención. Y hacíamos un ejemplo de yo le comentaba que probé hace poco una inteligencia artificial que se llama Pi, que es de Anthropic, y justamente, bueno, yo simulé un caso clínico. En realidad lo simulé con el objetivo de ver qué tan... Porque es una inteligencia que se creó con el objetivo de que la gente se siente sola. Entonces me dio curiosidad de saber hasta qué punto realmente puede apoyar a una persona que se siente sola, ¿no? Entonces simulé un caso clínico de un caso grave realmente, de un intento de suicidio. Y lo que le decía a Pablo es que me llamó la atención que la inteligencia artificial, en este caso la aplicación, simuló una intervención y hizo el proceso de contención, lo hizo muy bien. Obviamente hay muchas variables, ¿no? Pero me llamó la atención que tomó una ruta adecuada, que es dar una contención y posterior animar a que busque ayuda con un ser humano, ¿no? Entonces, de alguna manera esta práctica podría ser un avance para, sobre todo en una sociedad donde el sistema sanitario está saturado siempre y donde hay mucha gente que tiene el deseo simplemente de hablar. Y tiene un potencial, no diría que está lista quizá como para ponerla en todo un país, un mercado tan grande, pero sí diría que tiene un potencial interesante. Porque el proceso lo hizo de una manera adecuada, se podría decir, ¿no? Desde una vista muy externa, ¿no? Entonces, más bien no sé si esa es la experiencia que querías que comparta, Pablo. Sí, sí, era un poco esto, ver aplicaciones de la IA y miren ustedes cómo la tecnología pues puede simular en algunos casos. Y digo eso, ¿no? Simular el actuar de un profesional. Recordábamos también con Nelson, hace poco en Guayaquil trajeron para un congreso de educación un humanoide. Y era, ¿no es cierto?, lo que llamó la atención. Sofía, le han puesto un nombre bonito también, o sea, vendedor. Y la gente, lo primero era ponerse la foto con Sofía y para el Face, ¿no es cierto? Para el Instagram, en el estado. Sofía. Y dicen, mira, es inteligente. Eso era lo primero que decían, ¿no? Sofía es inteligente. Y buscábamos en las noticias, y las noticias decían, la universidad presenta un robot inteligente que puede enseñar. Fíjense, el mensaje que puede enseñar. Y claro, pues, o sea, si tú eres profesor, dices, oye, ¿cuántos días me quedarán a mí como profesor? ¿Tiene futuro la carrera de educación si van a comenzar a aparecer Sofías? Ayer salió una noticia que Elon Musk sugería que cada hogar americano puede tener un robot humanoide por el precio de $1,000. Ya parece algo que sí podríamos, ¿no es cierto?, poniendo en el ahorro a un corto plazo tener un robot humanoide creado por Elon Musk por $1,000. Entonces, ya está apareciendo en el contexto y se nos surgen muchas preguntas, que las 4 que nosotros planteamos con Nelson así se quedaron cortos. Y sí, nos quedamos cortos, ¿sí? Son pocas las preguntas que nosotros nos planteamos, pero hay mucho más que quisiéramos irlo viendo. Y Nelson decía los sentimientos, creo que lo podemos ir viendo acá, ¿no? Sí. En esta
en esas funciones psicoespirituales. Sí, no, y me imagino que cada uno tendrá ejemplos de aplicación. Vimos con la doctora María José en esta semana un profesor que dio una foto, unos pocos audios, me imagino, ¿no? La inteligencia artificial ahora ya no requiere grandes volúmenes de información para entrenar y podía dar la tutoría, bueno, podía hablar sobre el texto de la tutoría a un costo bajísimo, ¿no? Entonces planteemos el tema de estas aplicaciones y veámoslas a la luz, decíamos con Pablo, de las funciones psicoespirituales y somáticas de las facultades para saber de alguna manera estas inteligencias artificiales que hay ahora en boom de cara a la propuesta del sistema genético de Fernando Rielo, realmente en qué punto están, a qué nivel han llegado, si han llegado a alguno de esos niveles. Entonces, adelante, Pablo. Sí, y miren, nosotros aquí lo que queríamos es ir mostrando, no explicar las funciones psicoespirituales y psicosomáticas, porque la mayoría de ustedes ya las conocen, pero sí ir mostrando a cada uno de estos niveles, a nivel, por ejemplo, de las funciones, en las orgánicas, qué hemos visto o cómo comenzó a crearse cosas, ¿no? Si nosotros vemos los unos y ceros, en principio, cuando les comentaba esta experiencia del profesor Llano, de los laboratorios Bell, allí por el año 1948, todo eso a la final se queda en esta primera parte, es orgánico. Y ustedes se van a dar cuenta que puede simular otro nivel, pero principalmente todo son fierros que nosotros llamamos. Aunque ponemos hardware y software, el software no deja de ser unos y ceros, vuelve a ser hardware mismo, ¿no? Haces muy pequeños de energía. Entonces, la parte orgánica. Luego en la parte, bueno, y aquí en la parte orgánica, ¿qué veíamos? Bueno, pues que se han construido cosas como prótesis, ¿no es cierto? Viene a ser hardware, viene a ser cosas fierros. En la parte psicoorgánica, todo lo que son la parte sensorial. Estas mismas prótesis, estos robots, estos sensores, esto que algunos hemos comprado para que nos vaya diciendo cuántos pasos hemos dado, cuántos latidos, son, ¿no es cierto? Están en esta parte, en la sensorialización. Nos va diciendo incluso si estamos corriendo, mira, espera, párate, ¿sí? Mira cómo está el corazón, ya no tienes 25, entonces ya nos va alertando. Llegamos a este nivel psicoorgánico. Y luego sí pasamos ya en esta parte, ¿no? Como ente creado, constituido, a las facultades. Y esta, miren, en la parte intelectiva, que fue un poco la introducción que hacía Nelson, refiere a la inteligencia, cómo la va constituyendo desde la parte psicosomática, su mente, hasta la psicoespiritual, con sentimiento, memoria y razón, ¿no? Cómo va construyendo el concepto de inteligencia. Y todos los conceptos que ustedes puedan buscar en informática de los mejores ingenieros no llegan a consolidarse con esto, ¿sí? Entonces, sí que nos llama la atención. Y siempre buscamos, como científicos con Nelson, siempre buscamos nosotros esos nichos de investigación. Decimos, mira, aquí hay algo, hay un espacio en donde podríamos investigar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿hasta qué punto podemos llegar a hablar de inteligencia artificial en la parte de razón incluso? Fíjense, estamos hablando de una psicosomática a su mente. Estos términos, sentimiento y memoria, los hemos escuchado mucho, ¿no? En términos de tecnología. Análisis de sentimientos te puede decir con un sensor, y hay mucho de eso desarrollado, si tú estás triste, si tú estás alterado, si tienes una emoción positiva, una emoción negativa, lo puede hacer incluso basado en rostro, ¿no? Sí, solo ahí comentar que varios de estos elementos que están aquí en el sistema genético se van recogiendo y necesitan ser analizados, ¿no? A ver si este entusiasmo que a veces tenemos se analiza desde una manera realmente plena, ¿no? En el tema de sentimientos, comentaba Pablo, hay varios algoritmos ahora mismo, modelos, ya no solo de la inteligencia artificial generativa, sino algo de estos últimos 15 años que han trabajado con el análisis de sentimientos, las posibilidades de calificar un texto, ese texto está a favor de algo, está en contra de algo, es neutral, clasificar los niveles de felicidad,
de tristeza que te produce algo a través de texto, de voz, ¿no? Si tienen registro de voz, lo hacemos los humanos, sabemos si alguien está un poco más nervioso, más ansioso, ¿no? Está más seguro, y se está utilizando en varios, digamos, en varios sistemas en el mundo, en los sistemas de seguridad, en los sistemas de marketing, en los sistemas de comercialización, en los sistemas de entrevista, de reclutamiento de personal, hay temas de sentimiento. En temas de memoria, pues estamos en la era de, ya no hablamos de Big Data, hablamos de los modelos largos, ¿sí? LLMs, de modelos realmente grandes, ¿no? Modelos grandes que no son más que un montón de textos que nos han permitido pasar de celulares que predecían las palabras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno decía, hola, ma, me completaba mita, ya voy a la casa, ¿cierto? A una posibilidad de predicción que es realmente varios órdenes de magnitud impresionante, ¿no? Hablamos de hiperparámetros, de una cantidad enorme de data que pues está ahí. Pero claro, esa memoria tiene recuerdos, esa memoria aún tiene problemas de recuperación, tiene procesos que son propiamente humanos y que no se han alcanzado en estas aplicaciones. Y también quisiera ahí comentar el concepto que está detrás de la inteligencia artificial más básico, más académico, es la creación de un agente. ¿Qué es un agente? Un agente es un sistema, un ente que es capaz de percibir, ¿no? Tiene que tener capacidad de percibir el ambiente, ¿no? Percibir, tener unas entradas. Y tiene que tener una capacidad de actuar sobre ese medio ambiente con el cual está relacionándose. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial en general, los sistemas inteligentes tienen capacidad de percibir, de actuar. Necesitan tener un objetivo, ¿no? Y ahí hay una primera limitación porque ese objetivo es un objetivo concreto, basado en un algoritmo que va a calificar cada vez que yo percibo algo del entorno, ¿sí? Con mi algoritmo como agente, ¿cómo alcanzo ese objetivo? Que puede ser un alcance, vamos a suponer, una herramienta de psicología. O yo quería el tema sentimiento de felicidad, ¿no? Pablo trabaja en interacciones humano-máquina y hay mucho trabajo en intentar alcanzar felicidad. Recomiendo varias películas. Her, por ejemplo, una película donde alguien se enamora de un algoritmo y te desarrolla te desarrolla unas preguntas, ¿no? De esta interacción tan tremenda, ¿no? Que pone en claro varios dilemas éticos. Y entonces simplemente por quedar con una definición de agente, algo que percibe, que actúa, que tiene un objetivo, que tiene unas reglas que cumplir y que tiene una memoria y debe tener una capacidad de aprender, ¿no? De aprender, ¿no? De ir recordando varios temas. Vamos a otra de las facultades. Sí, la otra es la facultad volitiva. Y fíjense que aquí Nelson hablaba de la parte de sentimientos. Y en tecnología se mezcla. Fíjense este error que cometemos los ingenieros. Se mezcla y dice, bien puedes decir análisis de emociones o análisis de sentimientos. Si tú le dices a un ingeniero, es igual. No los diferenciamos. Pero cuando vienes al modelo y dices, oye, es que sí tienen diferencia, ¿no? Lo uno es de mi facultad, de mi intelecto, ¿no? Y lo otro es de mi actuar, de mi facultad volitiva. Pero estas cosas que nosotros vemos que parecen simples, luego sí que se convierten en este nicho potencial de investigación. Porque ¿cómo puedo llevar yo esto a mi espacio en el cual estoy desarrollando ciencia? ¿Cómo lo puedo llevar? Y aquí fíjense, hay dos cosas interesantes. La una es que nosotros, como ingenieros en este caso, intentamos, digámoslo así más bien, intentamos crear algunas soluciones que puedan, y que decimos, mira, esta herramienta es inteligente. Cuando vamos contra el modelo, decimos, mira, pues inteligente del todo no es, pero le ponemos el nombre, intentamos. Eso por una parte, y luego lo que yo les decía al inicio, ¿no? El ente, objeto o el ser, ¿no es cierto? Contra el objeto y luego hacia el ser, es lo que esto gestiona o produce en mí. A eso, en el área de conocimiento que yo llevo, se le conoce como user experience. No la experiencia de usuario que tenemos acá, no, en la planta baja. El user experience desde la parte de las tecnologías. ¿Qué produce en mí? Y de hecho eso es lo que vende. Eso es lo que vende. ¿Cuál es la diferencia entre
parque de atracciones que tú ves en Disney, más allá de todo, con un parque de atracciones que puede estar en otro sitio. Que ellos hacen mucho esfuerzo en venderte la experiencia del usuario. ¿Qué te genera a ti? ¿Sí? Entonces, la tecnología que me genera, si yo voy y me pongo estas Vision Pro ahora de Apple, ¿no es cierto? Te cambian la forma como tú interactúas. El celular nos ha cambiado, porque se convierte en una experiencia, nos ha cambiado la forma como nosotros trabajamos. La tecnología tiene esto. Entonces, son dos aspectos que queremos también ponerles a ustedes ahí en cuestión, ¿no? ¿Qué está produciendo la tecnología en mí? Detrás de estas mis facultades. Ahí sí, ya como persona humana. ¿Qué está produciendo en mí? Esto que yo uso, esta aplicación, este chat GPT, ¿qué produce en mí? Ah, dice, me ayuda. O no, me da comodidad. ¿Qué produce en mí? ¿Cómo me está cambiando? Y esto es lo que queríamos ver. Y luego está esta parte que es la trascendental, ¿no? La unión. Somos seres en relación. Y sin esta facultad unitiva, que reitero, no es nuestra intención explicar las funciones psicosomáticas y psicoespirituales, sino más bien llevarles a ustedes a que desde estas funciones podamos cuestionarnos siempre cómo la tecnología me está, en este caso, fíjense, ya en esta facultad máxima que es la libertad, me está coartando, me está potenciando mi libertad, estoy viviendo mi libertad, porque la tecnología, como vimos al inicio, no es mala. La creación de la persona, la creación, la inspirada, ¿no es cierto?, por el absoluto en la persona para crear algo, pues no es mala. Y yo tengo que vivir esa libertad. Sí, yo ahí solamente agregar, Pablo, a lo que bien has explicado. Claro, estamos viendo herramientas que hacen uso de algunas funciones, pero que realmente no tienen capacidad intelectiva, no tienen facultad intelectiva, no tienen una voluntad y mucho menos una facultad unitiva, ¿no? Hay posibilidad. ¿Y cuál ha sido el uso que se le ha dado a esto? El uso que se le ha dado a esto ha sido un uso de copilotaje. La inteligencia artificial actual, como no es una inteligencia artificial general, ya les haría la pregunta, una inteligencia artificial general, ¿qué de estas facultades debería tener para que le digamos es una inteligencia artificial general? Es una inteligencia que cumple estas funciones. Fíjense que el propio modelo de Fernando Rielo se podría utilizar para testear si algo ya tiene un nivel general. Y llega mucho más allá, ¿no? Porque cuando comentaba este tercer nivel de esta superinteligencia que está por encima de los humanos, que es esta de las películas, claro, eso está ahí, pues nada, es una teoría. Yo soy partidario de que creo que no se alcanzará realmente nunca, ¿no? Entonces, y bueno, el copilotaje es usar esto. Entonces, no sé si quieres comentar de esto. Sí, bueno, es un poco lo que les decía al inicio, ¿no? Miren, este es el de Claude Shannon, lo que les decía. Esa es la definición que él hacía de la comunicación. Dice que el problema fundamental es reproducir en un punto exacto aproximadamente el mensaje en otro. Y justamente habla de ese significado que nosotros le podríamos dar. El actuar que nosotros, la parte humana que entraría, ¿sí? Sí, yo queríamos comentarles varias aplicaciones, hemos ido comentando a lo largo de esta plática, ¿no? Que me ha gustado mucho intercambiar con Pablo así. Hay un índice anual, el reporte de la IA que yo los invito a visibilizar. Ahí sí que puse un QR, Pablo. Lo produce Stanford cada año, empezó me parece que en el 2017. Y este índice rastrea, recopila, destila, visualiza todo lo que está pasando en IA y se ha convertido en un referente de los medios de comunicación, pero también de los investigadores y de los ingenieros y por tanto de la industria. Está muy bien este reporte. Aquí les dejo en este QR, excepto en el 2020 por razones por demás sufridas por todos, no salió el reporte. Pero desde el 2017 lo tenemos ahí y acaba de salir el 2024 que está fantástico. El año anterior fue un año de boom. Ya teníamos a diciembre del año anterior, no sé si se acuerdan que hubo una carta que se detenga el progreso de la IA
generativa, ¿se acuerdan? Firmaron un montón de gente, ¿sí? Porque a diciembre el ChatGPT 5.0, la versión 5.0, iba a ser la inteligencia artificial general. Tendríamos que decirlo, analicémoslo en función del modelo genético, a ver si cumple, ¿no? Podríamos decir. Pues bueno, este informe 2024 sí que yo lo revisé, está súper amplio, tiene en tamaño, en alcance, está potente respecto a los de los años anteriores, especialmente al del 2023, que fue espectacular, pero este está muy, muy, muy potente, ¿no? Y se mide cómo está aplicándose el tema de la IA en investigación, en desarrollo, en rendimiento técnico, pero también en temas éticos, en temas geopolíticos, en temas de gobernanza de esta IA. Hay un enfrentamiento geopolítico de cómo va a ser esta IA regulada en el mundo. Hay una visión de Norteamérica, una visión de Europa, una visión de los países, por ejemplo, como la China, ¿no? Que tiene pues una visión de cómo tiene que ser esta inteligencia artificial. Y planteo aquí a modo de hacks, ¿no? Primero, la IA supera a los humanos, pero en algunas tareas, no en todas. Miren, esto ha sido, después de este boom que hubo el año anterior, pues ya queda el texto para que lo miraban. 2, la industria continúa dominando la investigación de IA de vanguardia. Esto es un mensaje a las universidades. La IA está saliendo, y a los gobiernos, la IA está saliendo de un tercer frente. Un frente que es la industria. ¿Qué lo va a regular? ¿Qué lo va a frenar? ¿Qué principios necesita esta industria en este progreso que no podría ser solo buscar el beneficio económico? Porque la industria necesita fondos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? Tercero, los modelos de vanguardia se vuelven mucho más caros. Estamos ante el inicio del fin de un Internet libre. ¿Quieres inteligencias? Hay muchas inteligencias, todas tienen una versión libre y una versión de pago. ¿Se han dado cuenta de eso? Y empezamos a pagar canales de televisión, internet, aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3, tal, ¿no? Eso frente a la democracia, el acceso, ¿no? GPT abrió a todos, consuman todos. Pero de hecho, ¿quieres más? Paga. Y ha creado nuevos modelos todo el tiempo, ¿no? Estados Unidos lidera frente a China y la Unión Europea y el Reino Unido como el principal fuente de modelos de IA de primer nivel. Ese es un tema a tenerlo en cuenta. Bueno, las evaluaciones robustas y estandarizadas para mirar la responsabilidad de estos lenguajes largos de los que está basado ChatGPT no son suficientes, ¿sí? Son insuficientes, no sabemos lo que está pasando ahí. Ellos han hecho alguna declaración, pero que no es suficiente, ¿no? De decir, no le consultes a GPT cosas como cosas personales, y podría ser psicológicas, espirituales, preocupaciones personales, porque toda esa data se está guardando. Toda esa data alimenta el propio modelo, ¿no? Alimenta el propio modelo. La inversión en IA generativa se dispara. O sea, si están haciendo spin-offs, si están haciendo inversiones ahí, es el momento. Y los datos están disponibles. Bueno, lo vivo en la propia Universidad Pablo. Parecería ser que problema de datos no tenemos. El problema está en otro lado, ¿no? El proceso científico se acelera aún más gracias a la IA, tal, y el número de regulaciones de IA en Estados Unidos aumenta dramáticamente, cosas que comentaremos. Y el hack 10, que hay personas de todo el mundo que pues, son más conscientes de este impacto potencial de la IA y están más nerviosas, y según el grado, digamos, de poder que tengan, pues va a hacer que esa área de influencia pues tenga un comportamiento tal o cual con la IA. Pero claro, es un mundo conectado. Y terminamos con esto y el transhumanismo. Entonces, simplemente para no hablar de tantas aplicaciones, están recogidas en este informe que comento, lo propone Stanford y está pues, recomendable, ¿no? Adelante, Pablo. ¿Quieres comentar de transhumanismo? Sí, bueno, por tiempo, yo creo que un poco ya lo hablamos. Ahí está Sofía, ¿no? La foto, nos faltó poner la portada Aquí de está los medios, Sofía en medio, ¿sí? ¿no? Ahí está Sofía, por ahí creo que era... sí, creo que está la ministra de Educación. Espera, Bueno, fíjense. la vamos a mostrar, Pablo, espera. Turún. Sí. Ahí está Sofía, ¿sí? Entonces, está ahí ya inmersa. El mensaje es un poco ese también, ¿no? Que fue parte, como una persona, si se quisiera poner ahí comillado, pues, dentro del evento. Y llamó mucho la
la atención. Y esto de acá, que intentamos resumir algo que lo habíamos estado discutiendo en el grupo, que era, bueno, ¿hasta qué punto? Y era la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto de las que nos planteamos? ¿Hasta qué punto seguimos siendo personas humanas? Fíjense esto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? En la parte izquierda es una persona 100% humana, biológicamente, 100% humana. Luego, en la segunda parte es, mira, por alguna razón te hicieron un implante, un trasplante, ya comienzas a llamarte humanoide según las definiciones. Ya no eres un 100% humano, ¿sí? Y esta línea puede seguir en ese sentido. Y la pregunta era, en lo que trabajábamos en el grupo, llegaba al 100% acá. Le quité un poquito. Gracias, Pablo. Sí, bien. Le quité un poquito. Tendríamos que tener el 100% amarillo también. Entonces, ¿hasta qué punto? Fíjense, si siguiera esa secuencia, y para que ustedes también se lo pregunten, ¿hasta qué punto seguimos siendo humanos? Esa persona, ese ser, ¿no? Si algunas de nuestras partes biológicas pudieran, porque se está dando, ¿no? Pudieran ser cambiadas, ¿no? Por alguna, por algo construido, por una máquina. O sea, ahí, digamos, solamente lo amarillo sería, me cambian un dedito, una manito, una patita, me cambian el hígado, el corazón, me van cambiando, que puede ser con algo biológico o algo humano. No llegamos a vida artificial, solo hemos estado en el tema de inteligencia artificial. Si nos cambian el cerebro, ¿qué parte, en qué momento dejamos de ser persona humana, ¿no? Solo para decir, esto era el amarillo, ir perdiendo partes, ¿no? Y fíjense, perdemos todo, decíamos, todo. Y esa flechita de abajo no es menor, porque en principio la teníamos solo hacia la derecha. Sí. ¿Y qué sucede si va hacia atrás también? O sea, en realidad nos cuestionamos muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en la universidad, cuestionarnos, ¿no? Yo insisto ahí en eso amarillo, sería, ¿y qué tal si el algoritmo le vamos poniendo partes que nosotros reconocemos humanas? Wow. ¿Cuándo se convierte eso en persona? Que sería el machine learning convertido en inteligencia artificial general, convertido en superinteligencia. Sí. ¿Sigo? Sí, y fíjense, aquí solamente para cerrar, una pregunta que salió ya no recién, sino de hace 3 años, decía, ya hemos llegado a la telepatía, ¿y era por qué? Porque se logró el pensamiento de una persona utilizando lo que es Brain Computer Interaction, un implante, logró cambiar el comportamiento de otra a mucha distancia, o comunicar el comportamiento a otra persona en mucha distancia. Llegaba a su máquina, se metía a la red, llegaba a una máquina como esta, pasaba al casco nuevamente y el pensamiento de esta persona hacia un movimiento de su cuerpo llegaba a su destino y lo lograba. Entonces, se están dando algunos cambios que nos generan esta... bueno, pues, y ya para ir cerrando, pues estas serían nuestras conclusiones. Sí. Bueno, la tecnología y la persona humana desde Rielo, queríamos transmitir algunas de estas conclusiones. La persona tiene un dominio de amor sobre la naturaleza, incluida la tecnología, como hemos visto, y es algo que se va a quedar aquí, ¿no? Y no de la soberbia o la prepotencia. Segundo, Pablo. Sí, miren, nuestra función, ahí actuando, ¿no? La parte ética se nos quedó... yo creo que no nos van a volver a invitar porque el tiempo, no nos van a volver a invitar, nos tomamos más de la hora. Es transformarlo hacia el bien, ¿sí? Ver que nuestro fin, como ingenieros, como investigadores, en el área que nos encontramos es siempre construirlo hacia el bien, transformar, ser esos entes que recibimos esa inspiración para transformar hacia el bien. Sí. Tiene obligación de cuidado de la naturaleza, el ser humano es ser más, ese eslogan tan bonito, y es ser más no tautológicamente, no es ser más por mí mismo, es ser más en relación al otro y en relación trascendente, no con el absoluto.
Y bueno, es una sustancia, por tanto, comunicada hacia la trascendencia. Yo termino con esto, sí que queríamos dejar al final, ya lo hemos ahí ajustado el tiempo. Eh, Están pasando cosas, además de GPT, hay un avance en Neuralink, que es un tema de tener implantes y hackear el cerebro humano. Se parece mucho a esta película Trascendencia, ¿no? También es una película que recomiendo a mirar. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Me van cambiando la mano, pero ¿qué tal si me trasplantan el cerebro? O me ponen un cerebro en blanco y escriben sobre ese cerebro. Yo acabo de regresar de una conferencia internacional de inteligencia artificial y me ha llamado la atención que el primer speech de esta conferencia se llama Emerge. Fue la preocupación por la longevidad. Los inversionistas del tema tecnológico en el mundo están preocupados por la longevidad. Quieren alcanzar un hito pronto de 120 años. Miren todo lo que está ahí. A mí me dio un poco de escalofrío yo pensé que íbamos a hablar de IA. Sí. ¿Ah? Y bueno, paso rapidísimo, pido 2 minutos. ¿Cómo funciona este chip? Este es un chip muy pequeñito, tengo aquí unas fotos, se implanta en el cerebro y la idea es conectar este chip en nuestro cerebro de forma inalámbrica con un computador. El tamaño, pues muy pequeñito, 23 milímetros por 8. ¿Ve? Se puede aplicar en una operación que sales en menos de 1 hora y te vas para tu casa. Y queda implantado el chip. ¿Qué hace este chip? Este chip puede leer y escribir sobre determinadas neuronas. ¿No? ¿La promesa cuál es? La promesa de esta arquitectura de Neuralink, que pues ha pasado ya las pruebas de la FDA en Estados Unidos, si buscan Neuralink ahora, en marzo, pues se ha implantado ya una persona. Antes se implantó en un mono, hay todo un escándalo, en una cerdita que les voy a mostrar aquí que se llama Dorothy, y ahora se ha implantado en un humano, en una persona que tiene una enfermedad degenerativa y que tiene promesa de ayudarle con su vida, ¿no? Ahí está Dorothy. Pues este chip lo que hace es leer, ¿no? Se ve ahí mal. Pues a partir de la actividad cerebral, movimiento de músculos, ¿no? Y lo puedo controlar inalámbricamente. Aplicaciones. Podría comunicarme ahora mismo a través del cerebro de manera inalámbrica. A mí me genera una sensación muy extraña, entre miedo, curiosidad. También me parece esperanzador que podamos hacer cosas maravillosas. Se han pasado las pruebas. Esto de marzo ha tardado un poquito. La propuesta era el 2016. Han tardado 9 meses más, nada más. Elon Musk se equivocó, pero por un tema de un trámite de la FDA, ¿no? Y bueno, simplemente pues decir que el desafío está en los datos y que solo termino aquí, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Yo sí quiero llegar a las regulaciones porque yo creo que el modelo genético de Fernando Rielo realmente puede ayudar mucho como guía, como principio, ¿no? En estas grandes preocupaciones que tenemos de la IA. Les decía que la IA es la nueva electricidad del mundo y los datos son el combustible. Valen todos los datos valen. Vale que todo el mundo tenga todos los datos y que todos los datos se usen. Pues Europa ha sido el primer grupo de países que se ha preocupado y creó este Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, y ya se puso en confrontación con economías globales como la americana, ¿no? Y hay una discusión con Facebook que tiene datos sobre lo que le gusta a la gente, sus relaciones, sus preocupaciones, sus búsquedas, para que no esté en territorio americano. En Ecuador, hace mayo del año anterior, está en pleno funcionamiento la Ley General de Protección de Datos en el país. Y claro, si esta data es la clave, ¿no? Paso aquí, pues necesitamos principios además para regular los algoritmos, ¿sí? Las intenciones que están detrás de estos datos en temas de inteligencia artificial. Y yo quería con esto terminar, Pablo, perdona que me extendí un poquito más. Fíjese, Estados Unidos, frente a la IA, está enfocada en crear productos. No se paran en pensar si eso se va a utilizar para el bien o para el mal. El tema es crear aplicaciones. ¿Qué dice Europa? Europa quiere crear una IA más confiable. Fueron
los primeros países que crearon unas directrices, unas directivas, ¿sí? Mucho, digamos, mucho más confiables. Y en el caso de China, simplemente plantear lo siguiente. China se parece mucho en esto a Estados Unidos, sin embargo, le pone un elemento adicional. Toda IA que se revise, toda IA que se genere, tiene que ser revisada por valores socialistas. Una IA que responde a una visión geopolítica y a unos intereses concretos. Con eso quiero terminar. Pablito, ¿algo más para cerrar? No, pues en realidad agradecer por el espacio. Creo que nos extendimos un poquito en tiempo. No sé si hay alguna pregunta, pues por el tiempo a lo mejor ya no se puede dar. Esperamos haberles dejado muchas preguntas, ¿no? Que era nuestra intención. Entonces, pues de nuestra parte, pues Nelson, a ti muchas gracias por Pablo, gracias esa a ti. generosidad que has tenido de compartirnos su experiencia desde la tecnología y bueno, las preguntas están ahí planteadas para todos. A ustedes, gracias por habernos tenido paciencia y por darnos la oportunidad, Cristina. Gracias. Gracias a ustedes.